El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, declara la bancarrota de la ciudad después de anunciar gigantescos gastos e impuestos a los ricos y de presentarse como una especie de adalid del socialismo, lo que llamaba el calor del colectivismo. Bancarrota, socialismo de toda la vida, engaño, mentira y, por supuesto, robo. Vamos a hablar de todo ello. El desastre financiero que se está cocinando en Nueva York era más que predecible. Zohran Mamdani se presentó a las elecciones con la promesa de un gigantesco aumento de impuestos y de gastos, masivo aumento de gastos y, por supuesto, hablar siempre de ponerle impuestos a los ricos. Vamos a ver algunos ejemplos de su forma de tratar la política. When I ran for mayor, I said I was going to tax the rich. Well, today, we're taxing the rich. I'm thrilled to announce we've secured a pied-à-terre tax, the first in New York's history. This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city. Like for this penthouse, which hedge fund CEO Ken Griffin bought for $238 million. This pied-à-terre tax is specifically designed for the richest of the rich. Ay, mi querido Mamdani, vamos a ponerle impuestos a los ricos, los malvados ricos, 238 millones, para etcétera, etcétera. Ah, brutal, ¿verdad? Inmediatamente tuvo que pedir perdón después de que Ken Griffin donase su contribución a lo que es el Memorial de la Policía de Nueva York. Esto, por supuesto, lo que muestra, como siempre, es que son muy, muy, muy hipócritas. I've proposed is that we raise $10 billion to pay for our entire economic agenda and start to Trump-proof our city, because we know... Fíjate, lo que he propuesto es que saquemos 10.000 millones para pagar por nuestros proyectos de economía y así vamos a salvaguardar de Trump a nuestra ciudad. know he'll use federal funding as leverage over this city, and we will do so in two key ways. The first is to match the state's top corporate tax rate to that of New Jersey. We are at 7.25%. They're at 11.5%. Corporations can pay it over there. They can pay it over here. And the beauty of it is that it doesn't just apply to corporations headquartered in New York City. Because when you say this, people will say, well, they're going to go to Florida. Mm-hmm. Wherever you are headquartered, as long as you do business in the state of New York, you are taxable for that corporate tax. We're talking about... Fíjate la salvajada que proponía, ¿eh? La salvajada es no solamente que si tienes la sede de la compañía, sino que si tienes simplemente representación te cobrasen ese impuesto. Corporations that are making millions of dollars, not in revenue, but in profit. And the second is taxing the top 1% of New Yorkers. We're talking about people who make $1 million a year or more, taxing them just by a flat 2% tax increase. And I know if 50 Cent is listening, he's not going to be happy about this. Mm-hmm. He tends to not like this tax policy, but I want to be very clear. This is about $20,000 a year. It's a rounding error. And all of these things together, they make every New Yorker's life better, including those who are actually getting taxed. Now you also... Fíjate la hipocresía, ¿no? La hipocresía absoluta. Es el cuento socialista de siempre. Cuento socialista que empieza, vamos a gastar miles y miles y miles de millones en proyectos sociales, ayudas sociales, todo muy social, siempre social, que en realidad es gasto político y gasto clientelar que lo que hace es enriquecer a los políticos, no a la sociedad. Segundo, pero no te preocupes, que le vamos a subir los impuestos solamente a los ricos. Para los ricos, $20.000 más de impuestos es un error pequeñito, es una cifra irrelevante, pero para la ciudad esto es maravilloso. Y vamos a subir los impuestos a todo. Vamos a subir los impuestos a las empresas que están en Nueva York para que tengan los mismos impuestos que las que están en Nueva Jersey. Así, y entonces, ¿qué pasa? Que se van de Nueva Jersey, se van de Nueva York. Pero claro, dicen, no, pero yo le voy a poner los impuestos también, por supuesto, a todo aquel que tenga algún tipo de actividad en Nueva York. Y le voy a poner impuestos a los ricos que ganen más de $1 millón. Los que me estáis viendo diréis, oh, Dios mío, que ganen más de $1 millón. ¿Qué es lo que pasa? Que incluye ahí, por supuesto, lo que tiene que ver con el patrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando haces el cálculo, en realidad, lo que está haciendo no es ir a por los ultra ricos, sino a por las clases medias relativamente acomodadas, reduciendo masivamente
su capacidad de renta disponible al ponerle un impuesto brutal a sus casas. Claro, adicionalmente, por supuesto, todo esto regando de dinero, pensando, como siempre, que lo que va a pasar va a ser que va a generar unos enormes ingresos y que va a pagar con eso todos esos gastos. ¿Cuál es la realidad después? La de siempre. Ni genera esos ingresos, le hace daño a la economía y encima quiebra a la ciudad. Fíjate. New York City faces a budget crisis of a historic magnitude. We inherited a deficit larger than any since the Great Recession. Years of mismanagement and chronic underbudgeting, alongside a structural imbalance between what New York City sends to the state and what we receive in return, have taken a toll. Pero, y aquí empieza su campaña de mentiras. Primero dice que, claro, el problema ha sido una falta de presupuesto. No, si tienes un déficit de 12.000 millones de dólares, eso no es por falta de gasto, obviamente, ¿de acuerdo? Pero luego lo que te intenta decir es que es un problema de ingresos, lo cual es también una falacia. ¿Por qué es una falacia? La de siempre. Porque los datos muestran que los ingresos fiscales de Nueva York se han disparado hasta 162.000 millones, aumentando 6.400 solamente en 2025 y un aumento entre 2010 y 2025 de más de 55.000 millones. Es decir, no es un problema de ingresos, sino que es un problema de gastos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que él se ha puesto a gastar antes de tener las cuentas controladas. We cannot close this deficit with savings alone. We need new revenue. And we need a structural reset in our relationship with the state. Y lo que dice es necesitamos nuevos ingresos. Pero claro, ya ha salido la evidencia de que uno, no va a recibir los ingresos que estaba estimando de esos impuestos a los ricos, porque estaban calculados literalmente por los mismos propagandistas y estultos que siempre hacen esos cálculos como si nada tuviese ningún impacto. Entonces, primero, los ingresos muchísimo menores de esos impuestazos. Y segundo, los gastos estructurales y no cíclicos, es decir, que aumentan todos los años, ahí es donde se dispara y el problema se hace mucho mayor. That is the only way to meet our legal obligation to pass a balanced budget, and to do so without imposing a financial burden onto the backs of working people. I'm glad to partner with Speaker Menon as we call upon Albany and deliver a balanced budget. Together, we are extending the executive budget deadline from this coming Friday until May 12th, because a crisis of this scale cannot be solved without state action. I want to be clear. We are not simply asking others to act. New York City is doing our part. We are committed to governing with the fiscal responsibility this moment demands. Speaker Menon and I have already identified meaningful savings, and we will continue that work carefully, deliberately, and without cutting the services that New Yorkers rely on. But we cannot do it alone. That is why we are standing together this morning to underscore what is at stake and to call on Albany to deliver additional revenue. Y aquí, como siempre, exigiendo que los demás les den pasta, que Albany venga y que traiga más dinero. Vamos a desmontar todo lo que dice punto por punto, porque como todos los socialistas, miente. Primero vamos a poner en contexto la crisis fiscal de Nueva York. Para entender lo que pasa hoy hay que recordar que Nueva York ya ha estado al borde del colapso financiero antes, gobernada por los demócratas. Los socialistas, o más socialistas, o pocos socialistas, son los mismos. En 1975 la ciudad se encontraba virtualmente en bancarrota y tenía que pagar 453 millones de dólares en deuda y solo tenía 34 millones en caja. Después de gastar muy por encima de sus posibilidades y de financiar gasto corriente con nueva deuda, bueno, un esquema Ponzi en forma de bonos municipales. ¿Qué es lo que pasó? Que no es una cuestión de falta de ingresos lo que llevó a Nueva York al abismo, sino al crecimiento descontrolado del gasto, especialmente en una enorme cantidad de subvenciones y concesiones a los sindicatos municipales, que lo que llevaban era a gastos clientelares, que por supuesto es lo que quiere disparar el señor Mamdani. El problema de fondo era un Estado municipal que prometía mucho más de lo que podía pagar, con un aparato burocrático cada vez más caro y, lo más importante, mucho más ineficiente, y una estructura de gasto que crecía mucho más rápido que la economía real y que los ingresos. Si vamos a la actualidad,
y esto es importante, nos damos cuenta de que pocas cosas han cambiado. El patrón se repite con otros nombres y las mismas recetas fallidas. Nueva York afronta de nuevo un agujero presupuestario gigantesco. El propio Mamdani ha hablado de un déficit proyectado a 2 años de 5.400 millones de dólares, que llegó a estimarse en más de 12.000 millones y son cifras comparables a la presión que se vivió en la gran recesión. Al mismo tiempo, el coste de vida en Nueva York se ha disparado con una crisis de asequibilidad que golpea a la inmensa mayoría de los hogares, vivienda cara, servicios públicos ineficientes, una inflación local alimentada por múltiples factores y sobre todo por imprimir dinero y gastar sin control y una presión fiscal y regulatoria asfixiante que lleva a que los comercios, las pequeñas tiendas, las pequeñas empresas estén completamente asfixiadas. Y este es un punto clave. Como siempre ocurre cuando subes impuestos y normas, se observa una creciente fuga de personas de rentas altas y empresas hacia estados y ciudades con marcos fiscales más competitivos y más benignos, porque no solamente es un problema de que el señor Mamdani trate a las empresas y a las personas con rentas más altas como si fuesen delincuentes, El uso de la envidia y del odio por parte de Mamdani lleva también, por supuesto, además, a una política normativa y fiscal que trata a las empresas y a los ciudadanos como si fuesen delincuentes. Y eso, como comunista que es, como persona que lo que está defendiendo constantemente es los regímenes comunistas, pues resulta que es lo que busca. Lo que él busca no es el progreso, no son mejores servicios, sino el control y, por supuesto, el expolio. ¿Cuál es esta respuesta que pretende llevar a cabo el señor Mamdani? No es ordenar el gasto, aunque ya ha tenido que decir, lo has visto en el vídeo, que van a tener que hacer recortes. No va a reducir el tamaño del gobierno local ni reformar las partidas ineficientes, sino a dedicarse a subir los impuestos a los mismos que sostienen la base tributaria de la ciudad. Es decir, ha utilizado el truco de que solamente iba a subir los impuestos a los ricos para terminar subiéndole los impuestos a todos, que es lo que siempre hace el socialismo. Mamdani plantea, entre otras cosas, aumentar en 2 puntos porcentuales el impuesto sobre la renta de quienes ganen $1.000.000. Claro, para ti parecerá que es una cantidad muy elevada, pero piénsalo con los costes de vida y con lo que es los costes de todo en Nueva York. Claro, $1.000.000 no es tanto. Y lo que es más importante, no es que no se trate de tanto, es que lo que estás literalmente haciendo es imponer una fiscalidad confiscatoria. El que sea una medida que parece que afecta a poca gente no quita que sea una medida injusta confiscatoria y que lo que hace es detraer en vez de crear riqueza. Además, quiere elevar el tipo máximo del impuesto corporativo hasta equipararlo con el de Nueva Jersey en un momento en el que muchas empresas ya se han relocalizado. Y luego está el famoso impuesto a los pied-à-terre, ¿no? El recargo sobre las segundas residencias de lujo, diseñado simplemente para crear la imagen de envidia y odio y para incentivar esa envidia y odio diciendo que son los ricos, son el problema y que además se puede sacar decenas de miles de millones de dólares de esos ricos. La evidencia, los datos empíricos. Todas estas medidas no solamente van a generar un impacto recaudatorio bajísimo, sino que en algunos casos ya se está viendo que se va a generar un impacto recaudatorio negativo, como ha ocurrido siempre con el socialismo. Él sigue prometiendo servicios gratuitos, montones de subvenciones, guarderías, autobuses, congelar alquileres. Todo esto lo que en realidad hace es esconder la verdadera estrategia de Mamdani, que es disparar el gasto clientelar, prometiendo un montón de servicios gratuitos y impuestos solamente a los ricos y después subirle los impuestos a todos y peores servicios, que es la evidencia de la gestión del socialismo en
todas las ciudades donde ha estado gobernando. La narrativa de Mamdani de que hay un problema de ingresos es falsa. Insiste en que Nueva York contribuye desproporcionadamente a los ingresos del Estado y recibe menos. ¿A qué os suena esto? ¿El Estado nos roba? Y porque eso habría margen casi infinito para subir impuestos a millonarios y a grandes empresas. Bueno, lo que esta narrativa omite es que entre 2010 y 2025 los ingresos del Estado de Nueva York ya han crecido en más de 55.000 millones de dólares. Es decir, el problema no ha sido la recaudación, sino el gasto clientelar y el desastre total de gestión que él quiere todavía más empeorar. Y además pide un rescate a Trump. Después de decir que iba a asegurarse de sellar la ciudad contra Trump, ahora le pide un rescate. Cuando un Estado local mantiene impuestos altos, endurece la regulación y promete más servicios aparentemente gratis, está enviando un mensaje muy claro a los agentes económicos. Huyan, que se vayan a otro lugar donde se respete mejor su esfuerzo y su capital. Porque no hay ni una sola persona en Nueva York que tenga una renta alta o un negocio próspero que no se haya esforzado de manera brutal. Y es un insulto a todas esas personas que empezaron de cero y utilizarlos como si fuesen pues malvados. Y eso es lo que pasa en Nueva York. Los que pueden moverse, altos ingresos, empresas, inversores, ya tienen cada vez más incentivos para marcharse y se están yendo, mientras la ciudad se queda con una base fiscal más estrecha, más dependiente y más vulnerable a las crisis. Pero es que ese es el objetivo escondido del socialismo. Que se vayan las empresas, que se vayan los ricos, que se queden los pobres y que se queden los dependientes y vivir en esa maravilla socialista que es, por ejemplo, Detroit. En vez de aprender Nueva York de su propio colapso de los años 70, ha votado por un señor que lo que prometía es lo mismo que ha hundido a Cuba, a Venezuela, a la Argentina. Lo mismo, de hecho, que se vanagloria de los ejemplos de líderes comunistas y socialistas. A corto plazo, el plan de Mamdani da la sensación de aliviar el déficit, pero no lo hace, porque cuando se apruebe el recargo a las segundas residencias y los aumentos de tipos, la ciudad no solamente no va a recaudar los 12.000 millones, sino que estamos hablando de unas cantidades que no llegan ni a cientos en las estimaciones independientes. Políticamente, esto se vende como que los ricos pagan su parte, por supuesto, diciendo que no se van a llevar a cabo recortes en servicios públicos o subidas de impuestos para la clase media. Lo que hay detrás, de verdad, es que con el subterfugio de los impuestos a los ricos se dice que no se ha recaudado lo suficiente, como está diciendo, y que la ciudad está en quiebra, como está diciendo, y que hay que hacer un esfuerzo adicional, como está diciendo, y tienes recortes y además te suben los impuestos a ti, a la clase media. Siempre. Este es el truco de los impuestos a los ricos. Este es el truquito con el que te engañan y engaña a sus propios votantes. La realidad es que aumenta la presión fiscal sobre cada vez más la clase media y además aumenta el riesgo de éxodo porque convierte a la ciudad en un infierno fiscal. Esa es la evidencia. Trump lo ha dicho muy claramente, no le va a dar un rescate a Nueva York para que destruya la ciudad con una obsesión fiscal que solo va a acelerar la salida de contribuyentes. Y más allá de la retórica, lo cierto es que la evidencia histórica muestra que estas estrategias de exprimir al que se queda siempre fracasan. El caso de Nueva York es una nueva advertencia para el resto del mundo. Cuando los políticos se niegan a admitir que el problema es el exceso de gasto, siempre terminan culpando a una supuesta falta de ingresos y proponiendo subidas de impuestos que luego siempre se suben a la clase media. Porque el cuento de los impuestos a los ricos, ellos mismos saben que no suma suficiente para ni siquiera empezar a cubrir el déficit heredado de los otros socialdemócratas. Es más, lo que saben perfectamente es que con la excusa de que no han recaudado suficiente con los impuestos a los ricos y de la herencia de déficit de los socialdemócratas, más la evidencia de que el Estado está en quiebra y que necesita un rescate, entonces se está
generando la narrativa con la que va a justificar crujir a impuestos a las pequeñas empresas, a las tiendas, a los pequeños empresarios y, por supuesto, a los ciudadanos y a los salarios medios. Eso lo va a hacer y él lo sabe, y lo sabe todo el mundo que ha sufrido el socialismo, porque el socialismo no busca el progreso, busca el control. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Mamdani no está corrigiendo el rumbo de la ciudad, está profundizando los errores que ya venían de los demócratas y que llevaron a la crisis de los últimos años. Y lo hace además con un discurso de odio populista que promete más derechos financiados por una minoría que encima se va. Y que además ni siquiera matemáticamente daría para esa maravilla socialista que intenta vender. El socialismo nunca funciona porque ignora el cálculo económico. Ellos se creen que la riqueza es un pastel que se reparte y eso es falso. La riqueza o se crea o se destruye. Y cuando destruyes la creación de riqueza, lo que haces es destruir la capacidad de mejorar de las clases medias y bajas. La alternativa es obviamente la contraria. Lo que tiene que hacer es reducir gasto inútil, priorizar los servicios públicos esenciales, ampliar las bases imponibles con más entrada de empresas, más entrada de rentas altas y más capacidad de creación de riqueza y, por lo tanto, así corregir el déficit. Todo esto lo que no hace es generar la retórica socialista, que nunca funciona. Recuerda siempre que el socialismo nunca busca el progreso, busca el control, y que cada vez que te dicen que te van a dar miles de euros y que lo van a pagar los ricos, siempre lo pagas tú. Que no te engañen.